Mi padre regresa tras 15 años para que comparta la herencia de mi madre recién fallecida, pero le comparto las deudas de la manutención infantil y se le quitan las ganas. Tengo 24 años y hace 3 meses perdí a mi madre. Murió por una enfermedad que nos mantuvo mucho tiempo entrando y saliendo del hospital hasta que su cuerpo se rindió. Solo diré que fue largo, fue horrible y todavía hay días en los que agarro el teléfono para mandarle algo y luego recuerdo que ya no puedo. Ella era la última parte real de mi familia. Mis abuelos maternos murieron hace años. Mi abuela murió cuando yo era muy pequeño, así que apenas la recuerdo. Mi abuelo murió cuando yo tenía unos 8 años. De la familia de mi padre no tengo relación con nadie. Y mi padre, bueno, mi padre desapareció de mi vida hace unos 15 años, así que llamarlo familia es extremadamente generoso teniendo en cuenta su historial. Es más como un antiguo conocido con el que comparto apellido y material genético, pero lo primero puede arreglarse. Bueno, este material genético con patas apareció hace una semana. Antes de llegar a eso, tengo que explicar por qué desapareció, porque no fue que fue a comprar cigarrillos y eso fue todo. Eso hubiera sido demasiado bueno para esta pila de piel y huesos. Y el verdadero motivo lo hace aún peor. Si quieres un resumen, mi padre se fue porque no consiguió dinero. El problema es que cuando le agregamos el contexto, mi padre se ve todavía peor. Sí, hay algo peor que eso. Mis abuelos maternos tenían algo de dinero. Mi abuelo fue abogado, y según mi madre, bastante importante en nuestra ciudad. Trabajó mucho, ahorró bien y dejó una herencia decente para mi madre, que era la única hija que mis abuelos tuvieron. Cuando mi abuela murió, mi abuelo comenzó a descender en una espiral de tristeza muy grande. Yo tenía 4 años, así que casi todo esto lo sé por mi madre. Ella decía que él no solo se deprimió, sino que empezó a enfermarse cada vez más. Los últimos años casi no salía de casa. Los últimos meses los pasó en cama. Yo sí recuerdo partes de eso, pero muy poco. Recuerdo que íbamos a visitar la casa de mi abuelo y estaba todo en silencio y muy triste. Recuerdo a mi madre saliendo de su habitación con los ojos rojos. No recuerdo ni una sola vez en que mi padre visitara a mi abuelo. Siempre era yo y mi madre yendo de visita. Mis padres peleaban mucho en esa época en casa y yo escuchaba mucho de esas peleas. La razón era el dinero de mi abuelo. Mi padre ya estaba contando una herencia que todavía no estaba en manos de mi madre. Hablaba de cambiar coches, comprar una casa más grande, mejorar cosas, hacer viajes. Esos detalles no los recuerdo tanto, pero sí escuchar a mi padre gritarle a mi mamá que el dinero era para gastarlo y esas cosas. Mi madre pensaba diferente, o no estaba pensando siquiera en el dinero cuando su padre estaba muriendo. Cuando murió, ella quería destinar la mayor parte a ahorros, tener un colchón por si algo salía mal y no convertir el dinero en más problemas debido a las deudas. Creo que esas enseñanzas las he aprendido de ella, porque me parece una línea de pensamiento muy sensata. Si recibes dinero y lo usas para comprar cosas que luego cuestan más dinero mantener, y no tienes ingresos para sostenerlas, no estás mejorando tu vida. Todo lo que generas son más deudas, más problemas, más ansiedad y estrés. Mi padre no lo veía así. Según él, mi madre era una egoísta de primera. Él ganaba algo más que ella y empezó a decir que no era justo que él aportara más a la familia cuando ella no quería compartir la herencia. Parecía que tenía esta idea de que, por ganar un poco más y ser esposo, le daba derecho a gastar el dinero que no le correspondía. Como era de esperarse, se divorciaron. Tuvieron custodia compartida durante un tiempo. Como el acuerdo era bastante parejo, nadie pagaba manutención infantil. Eso duró poco, porque mi padre hizo algo muy estúpido, que fue seguido de cosas más estúpidas porque una sola no era suficiente. Un día, durante una de sus semanas conmigo, tenía que llevarme a un juego. Yo practicaba deportes de niño. No era muy bueno, pero siempre me gustó competir y entrenar. A día de hoy aún mantengo esa mentalidad. El problema es que ese día me dejó allí y no volvió por mí. Ni siquiera vio mi juego. Terminó el partido y otros niños se fueron con sus padres. El entrenador esperó conmigo y llamó a mi padre. Como el teléfono estaba apagado, al final llamó a mi madre, y ella fue a buscarme. Yo era niño, pero recuerdo eso perfectamente. No hay peor recuerdo para un niño que la sensación de abandono de un padre. Que solo se incrementó cuando esta persona se fue para siempre. Más tarde supe lo que pasó. Mi padre había ido a una cita, apagando el teléfono a propósito para que no lo molestaran. Mi madre llevó eso a la corte. Cambió el acuerdo de custodia y entonces mi padre tuvo que empezar a pagar manutención. Pagó unos meses y luego se mudó mientras dejaba de pagar. Junto con esto, también desapareció totalmente de mi vida. No hubo llamadas ni mensajes. En casi 15 años no supe nada de él hasta que mi madre murió y él pensó que podría conseguir algo de la herencia que me dejó. Eso fue hace una semana. Yo estaba saliendo de mi casa cuando vi un coche estacionado del cual bajó un hombre. Pero cuando lo vi un poco mejor, me di cuenta de que era mi padre con una gran sonrisa. Mi primera sensación es no sentir nada por él porque eso fue algo que aprendí a sentir hace mucho tiempo sobre esta persona.
Por eso cuando me dijo que quería hablar, yo le respondí que no quería y no tenía nada que hablar con él. Debe haber pensado que esa sería una posibilidad, así que venía preparado con un plan B. Sacó una carta y me dijo que esperaba que la leyera. Quería que al menos le diera una oportunidad y conociera todos los detalles de su vida y cómo fueron las cosas. Tal vez esperaba que no recordara mucho porque era un niño. La carta era patética. No había ni una sola letra allí que me hiciera sentir compasión o lástima por este hombre. Era un intento muy malo para que yo sintiera lástima por él, pero no resultó y fue mucho peor. Ni siquiera había una razón de por qué desapareció tanto tiempo y nunca me contactó. Al menos hubiera esperado una mentira de su parte, que mi madre lo engañó, que pensó que no era su hijo biológico o algo. Tampoco hubiera servido porque mi madre tenía pruebas de ADN. Pero en parte me siento herido porque no fue siquiera capaz de mentirme y pensó que sería tan idiota para perdonarlo por una carta tan mala. Hay cosas que no recuerdo porque era niño, lo admito. Muchas las sé porque mi madre me las contó años después, cuando tuve edad para preguntar. Pero lo del juego lo recuerdo muy bien. Lo más interesante de la carta fue cómo mencionó la herencia de mi madre. No una vez, varias. Decía cosas como que esperaba que mi madre hubiera sido buena conmigo, no como lo fue con él, y que me hubiera compartido lo que ella recibió. También decía que tal vez ahora, como adultos, podríamos hablar de lo que ella guardó durante tantos años. Mi madre murió y él pensó que yo, solo, de duelo y quizá vulnerable, podía ser más fácil de manipular que ella. Mala suerte para él. Mi madre me crió mejor de lo que él cree. Ese fin de semana fui a una barbacoa con amigos. Iba a quemar la carta como una especie de cierre simbólico de esto. Le pediría al encargado de la parrilla que la usara para encender el carbón. Pero uno de mis amigos está estudiando Derecho, y antes de que pudiera hacerlo, surgió la conversación. Le conté la historia y él me dijo que no la quemara todavía. En ella estaba anotado el número de teléfono de mi padre, y podría querer usarlo. Según él, la deuda por manutención infantil no necesariamente desaparece porque mi madre haya muerto. Puede formar parte del patrimonio de ella, y como yo soy el único beneficiario, quizá puedo reclamarla. También dijo que, si mi padre todavía está dentro del Estado y hay una deuda importante, puede haber consecuencias más serias si no paga o si no se compromete a hacerlo. No quise emocionarme demasiado. Todavía no es abogado y es solo algo que vieron en una de sus clases, por lo que podría estar equivocado, pero me aconsejó que consulte con un abogado de familia para que me diga todas mis opciones. Así que no quemé la carta y guardé su número. Hoy es domingo, así que mañana voy a llamar a un abogado. Tal vez a varios. Quiero saber si esto es posible, qué documentos necesito, qué puedo reclamar, cuánto puedo reclamar, si se puede localizar la deuda, si mi madre dejó algo registrado y qué pasa si mi padre intenta irse del Estado otra vez. No pienso llamarlo todavía. Antes quiero saber qué decir y qué no decir. No quiero arruinar las chances de esto al llamarlo y hacer que huya o lo que sea. No necesito su dinero para vivir, mi madre me dejó suficiente y le estoy agradecido por eso. Se trata de que él pasó 15 años escapando de una responsabilidad que era suya y mi madre cargó con todo sola. No sé siquiera si lo estoy haciendo por mí o por ella. No tengo claro qué pensar sobre a dónde vamos tras morir, pero aunque sea por su recuerdo, creo que es necesario hacerlo. Además, duele que solo regrese porque cree que puede sacar algo de mí. Tal vez sea buen momento para recordarle que todavía hay una cuenta vieja con su nombre. Solo pregunto en este sublegal para saber qué puedo hacer y qué consejos me dan para conseguir un abogado que me ayude con el caso. Como nunca he tenido que contratar uno para mí, el abogado de la herencia de mi madre no cuenta. No sé qué esperar o qué preguntarle al abogado. Actualización 1. Primero voy a agradecer los consejos, porque han sido muy buenos e informativos. He ido tan preparado a las reuniones con los abogados que se sorprendieron. Leí casi todos los comentarios, así como también leí a las personas que me dijeron que dejara el pasado atrás y siguiera con mi vida. He analizado todo y he llegado a la conclusión de seguir con esto. Consulté con 4 abogados hasta que finalmente encontré uno que me agradó y me dijo algo que parecía genuino. Uno de ellos parecía más preocupado de lo que podía obtener y no me generó confianza. El resto no parecían los adecuados. Pero el que elegí se alineaba con lo que me habían dicho y me pareció el correcto. Fue directo, no prometió milagros y no intentó venderme una fantasía para sacarme dinero. Me dijo que si podía haber una deuda reclamable, que necesitábamos documentos del acuerdo de custodia modificado, registros de pagos, historial de incumplimiento y lo que hubiera quedado en el expediente. También dijo algo que muchos aquí mencionaron, no debía hablar de la manutención con mi padre. Ni una palabra. Si él está en la ciudad, eso puede ayudar mucho. Si existe la base para una orden por atrasos, es mejor que no tenga tiempo de escapar otra vez. Así que no lo llamé de inmediato, pero le escribí para saber si seguía en la ciudad. Eso sí era importante para el caso. Le dije que había leído la carta, pero aún no estaba listo para reconectar y que necesitaba mi espacio. Era lo suficiente como para mantenerlo alejado, pero no tanto como para que no podamos hacerlo pagar por lo adeudado. Él respondió rápido.
Se ve que la herencia lo pone en un estado de desesperación. Me dijo que seguía en la ciudad y que se estaba quedando en casa de un familiar mientras ponía sus cosas en orden. No me dijo qué cosas. Yo tengo una teoría, y esa teoría tiene forma de mano intentando meterse en la herencia de mi madre. También me contó que se volvió a casar y tiene 2 hijos adolescentes. Eso me pegó más de lo que esperaba. Hay algo particularmente desagradable en descubrir que el hombre que desapareció de tu vida sí fue capaz de construir otra familia. Que sí pudo estar presente para otros hijos. Y eso fue lo que terminó de quitarme la poca duda que tenía de hacer esto. Al principio, una parte de mí se sentía mal y quería olvidarse de todo y seguir con mi vida como era antes. Pensaba que quizá era mejor no tener ninguna relación con él y que reclamar dinero me ataba de nuevo a una persona que no quiero. Como mi madre ya no estaba, tal vez lo mejor era cerrar la puerta. Luego pensé en esta nueva información, mi mamá sufriendo como madre soltera y mi padre disfrutando de su vida como si no tuviera un hijo, y se me pasó rápidamente. El plan del abogado es seguir reuniendo documentos y mover los pasos necesarios para que se emita una orden. Todavía no está lista porque todavía faltan unos pasos burocráticos. Mientras tanto, tengo que mantenerlo hablando. He dejado caer la palabra herencia de forma cuidadosa, lo suficiente para que crea que todavía tiene alguna posibilidad de algo. Podría decir que no estoy orgulloso de usar eso, pero tiene algo de poético que lo mismo que tanto desea y no le pertenece sea lo que lo lleve a la ruina, o eso espero. Mi ansiedad está horrible, porque no sé cuánto tiempo más se quedará aquí. Si huye, es más difícil hacer cumplir sus obligaciones en otro estado con leyes diferentes. Espero que no falte demasiado para regresar con novedades importantes sobre esto. De ser posible, positivas. Pero si no consigo nada, aunque sea darle un cierre a esto y seguir con mi vida. Aún sigo lidiando con la muerte de mi madre, y sé que estoy usando esto como distracción temporal. Actualización 2. Regreso rápido porque las cosas se movieron a velocidad absurda en los últimos días. Al día siguiente de mi última actualización, por la mañana, se emitió la orden. Fue la mejor noticia en mucho tiempo, pero todavía había mucho para hacer antes de pensar que todo estaría bien. Por la tarde cité a mi padre en mi casa. Le dije que quería hablar cara a cara y que podíamos vernos después de mi trabajo. Por suerte, no se había ido de la ciudad aún y aceptó bastante rápido. Ayudó el decir algunas palabras que le hicieron pensar que yo estaba dispuesto a acercarme a él. Creo que en su cabeza ya estaba calculando cuánto podía sacarme solo porque lo invité a mi casa y estaba abierto al diálogo. Es verdad eso que dicen, que la codicia puede llevar a un hombre a su perdición. Qué triste para él, qué feliz para todos aquellos hijos que no tuvieron a un padre en sus vidas. Cuando llegó, lo dejé entrar. Fue raro tenerlo sentado en mi sala porque para mí era casi un desconocido. Tampoco había mucho de lo que hablar que no sea cómo ha estado y esas cosas. Si odias las conversaciones de ascensores, esta era una multiplicada por 10. Como ya le había enviado un mensaje a mi abogado de que mi padre estaba en casa, solo tenía que entretenerlo y esperar a que llegara con la policía. Eso podría tomar 5 minutos o media hora. Mientras tanto, tenía que escucharlo hablar, cómo me había extrañado, qué diferente me veía y esas cosas. Tratando de contenerme y no gritarle en cara lo mal padre que había sido. Lo bueno es que cuando lo arrestaron, tuve la satisfacción de hacerlo. Pero ese momento fue una verdadera prueba de Temple. 15 minutos después, golpearon la puerta. Abrí y era la policía con la orden para su arresto. Mi padre no entendía nada. Al principio pensó que quizá algo había pasado afuera. Luego le dijeron que había una orden por atrasos en el pago de manutención infantil. Seguía confundido, pero porque estoy seguro de que en verdad pensaba que, tras la muerte de mi madre, ya no pesaba una deuda sobre él. Mi abogado había estado cerca esperando a que la policía apareciera. Mi padre empezó a decir que tenía que haber un error, que eso era cosa de mi madre, que él no sabía, que había pasado demasiado tiempo. La policía no estaba allí para explicarle sobre leyes, y solo se limitaron a arrestarlo. Yo tuve mi momento para decirle lo que pensaba, pero prefiero guardarme algo para mí. No sé si contar la cantidad exacta de pago atrasado sea buena idea, así que voy a dejarlo en esto, por casi 8 años de ausencia sin pagar nada, más acumulación, intereses y ajustes, la deuda supera los $100.000. Es una buena cifra, aunque el monto real sea aún más sorprendente. Yo también me quedé sorprendido cuando el abogado me dijo el monto total. No está tan cerca de la herencia de mi madre, pero tampoco tan lejos. Probablemente salga de la cárcel, pero antes tendrán que tomar sus datos, registrar un paradero y establecer condiciones. Es posible que deba pagar una parte antes de que le permitan salir del estado. Si lo liberan y se va sin cumplir, puede meterse en problemas mucho más grandes. Ahora, con la orden de su arresto, también puede ser ejecutada a nivel federal. Han sido unos días muy raros, pero mi parte ya está cumplida y ahora es momento de que el abogado se siente a hacer el resto del trabajo, negociando, y la justicia a cumplir la ley. Edición, lo más probable es que mi padre no pague todo y lleguemos a un acuerdo.
Por eso he decidido decir ese monto, ya que creo que estará más cerca de lo que obtendremos y no el verdadero. Actualización 3. Tuve una conversación interesante con la esposa de mi padre. La verdad, cuando me dijo quién era, pensé que venía a pedirme que ayudara a sacarlo de la cárcel o que retirara los cargos para que pudieran devolverle al esposo. No iba a hacerlo, pero la vida sigue dándome sorpresas y esta fue una muy grande. Se presentó de manera educada, me dijo su nombre, que estaba casada con mi padre y luego me pidió hablar porque acababa de enterarse de muchas cosas y necesitaba que yo le contara lo que sabía, porque no estaba pudiendo obtener toda la verdad del trasero mentiroso de mi padre. No sonaba enojada conmigo, pero sí estaba muy impresionada con todo esto. Me explicó que uno de sus hijos, una hija, es de un matrimonio anterior. Y ella también ha tenido problemas con manutención infantil a lo largo de los años con el padre de esa niña. Por eso esto la golpeó de una forma particular. Descubrir que su esposo tenía otro hijo ya era bastante. Descubrir que además dejó de pagar manutención durante años fue otra cosa. Me dijo que no sabía que yo existía, que es lo menos sorprendente de todo esto. Mi padre aparentemente le dijo que venía a visitar familiares y a poner algunas cosas en orden. No le dijo que había contactado a su hijo abandonado, mucho menos que esos asuntos eran ver cuánto podía obtener de la herencia de su exesposa fallecida. Descubrió muchas cosas cuando mi padre la llamó desde la cárcel para que le ayudara. Es admirable que aun en su momento más bajo, esta persona pueda caer más bajo. La esposa no sabe qué hacer con toda esta información. No le pregunté si se va a divorciar, no es mi lugar. Además, apenas la conozco. Pero sí le conté lo necesario. Agradecí que no lo defendiera. Eso ya la pone muy por encima de lo que esperaba. En cuanto a la parte legal, mi abogado me dijo que mi padre podría salir si paga al menos $25.000 y firma un plan de pago para el resto de la deuda. No sé de dónde va a sacar ese dinero, y preguntarle a su esposa no me pareció correcto cuando parecía una víctima de mi padre. Pero no es mi problema. Me he puesto a pensar que al final le he dado una reunión familiar muy diferente a la que se imaginaba. Espero que la haya disfrutado, porque yo sí. Edición, la esposa puede estar mintiendo, pero no es esa la impresión que me he llevado de ella. Como ha reaccionado o las preguntas que ha hecho, que he tenido que resumir bastante, creo que hablan más de una esposa atrapada en medio de todo esto que de una mujer que sabía y solo está jugando el papel para acercarme a mí. Aún así, eso fuese lo que está pasando, no estoy pensando en perdonar esto. Actualización 4. Mi padre regresó a su estado. Le han permitido viajar porque pagó lo que tenía que pagar para poder salir y firmó lo que tenía que firmar para no meterse todavía más en problemas. Su esposa transfirió los $25.000 necesarios. Según me dijo ella después, el dinero salió de una cuenta de pensión de mi padre. Tuvo que autorizar a la esposa para poder hacer un retiro y cubrir el monto. Debe haber sido una conversación difícil para mi padre. Solo puedo imaginarlo viajando y pensando que conseguiría dinero, y al final regresa con menos que antes. No pueden negar que es muy satisfactorio. Además, firmó un plan de pago para hacerse cargo del resto de la deuda. No es un plan aconsejable para ansiosos, pero es lo mejor que puede hacer este hombre que no tiene mucho. No tiene casa a su nombre, no tiene más que su pensión y un trabajo. Lo mejor que podemos obtener es que pague de su salario. La buena noticia es que ahora sabemos dónde vive, dónde trabaja y cómo localizarlo. Todo quedó registrado. El asunto también pasó a una instancia donde, si intenta escapar o deja de cumplir, la justicia puede perseguirlo con bastante más facilidad que mi madre hace 15 años. Como no confío en él, eso me deja más tranquilidad. Si desaparece y no paga el resto, la Policía Federal puede encontrarlo y volver a arrastrar su trasero patético a una celda hasta que consiga el dinero. No he tenido contacto directo con él desde el día que lo arrestaron en mi sala. Lo prefiero así. No tengo nada que preguntarle y no quiero explicaciones. Lo único que quiero es que el dinero llegue mes a mes. Es el único contacto que quiero tener con un hombre así. Para algunos suena frío porque tienen un padre amoroso y se imaginan a esta persona como si fuera el suyo. Pero en mi caso no sé lo que es eso y no siento nada por él. Eso lo hizo más fácil. Ya que en lugar de ver a un padre, vi a un hombre que lastimó a mi madre, a mí y poco más. Así es más sencillo tenderle una trampa y obligarlo a pagar lo que debe. No sé cómo sería si hubiera tenido un padre más cercano, pero esa es mi realidad y es con lo que me enfrento. Edición, creo haberlo dicho en alguna publicación, pero lo repito por las dudas, en casi 15 años no supe nada de él. Absolutamente nada. Hasta hace algunas semanas, no tenía idea de si estaba muerto o no. Actualización 5. Esta probablemente será la última actualización. No planeo volver cada mes para escribir, hoy mi padre pagó otra cuota, faltan 157 por pagar. No creo que haya mucho más para actualizar después de esto. La parte importante es que lleva 7 meses cumpliendo el plan de pago, que es un número bastante alto para ser mi padre. Es más que la primera vez que intentó pagar manutención infantil. No voy a aplaudirlo, pero hay que ser sinceros en donde corresponde. Si deja de pagar, tampoco planeo volver a actualizar.
Hablaré con mi abogado y él se encargará. Ya no necesito consejos legales urgentes y supongo que será un problema legal más que un drama para Reddit. Lo relevante ahora es otra cosa, la esposa de mi padre solicitó el divorcio. También está pidiendo custodia mayoritaria del hijo que tienen juntos y manutención infantil. No tengo todos los detalles. Ella me ha escrito algunas veces y hemos hablado brevemente por mensaje. Como no somos amigos cercanos, no quiero abusar de la confianza ni convertir su divorcio en mi entretenimiento. Bastante tiene. Creo que esto responde a la pregunta de si ella actuó para ayudar a mi padre. También quedamos en reunirnos dentro de unos meses para que yo conozca a mi medio hermano. Eso no lo esperaba y ha sido un ofrecimiento de ella y de mi medio hermano. Ni siquiera lo había pensado. Estaba preocupado por otras cosas, como la muerte de mi mamá o este proceso legal. Pero quiero conocerlo. Cuando lo haga, planeo editar aquí y contar cómo fue la experiencia. Probablemente no haya suficiente para una actualización, a menos que suceda algo muy grande con mi padre. Actualización 6. Intenté editar la publicación anterior, pero ya no podía. Así que dejo esto como actualización corta. Conocí a mi medio hermano. Una experiencia bastante buena, aunque incómoda. No soy una persona sociable, y no sabía qué hablar con él. Pero nos preguntamos algunas cosas y la conversación no fue tan incómoda como pensé que podría serlo. No hay mucho que contar de él o de mi padre que no supiera. Para sorpresa de nadie, no era tampoco un gran padre para él, pero al menos no lo había abandonado. Tuve que preguntarle, porque era más fuerte que yo, qué haría con él cuando se divorciaran, y todavía no lo tenía decidido. Cree que, como tampoco estaba muy presente en su vida, no iba a mantener una gran relación con él. Aunque no tanto por él, sino porque iba a darse naturalmente de esa forma. Vive en otro estado, así que no sé qué tanto contacto tendremos. Probablemente algo moderado. Mensajes, quizá alguna visita si las cosas se dan. No quiero forzar nada porque él tiene su vida y yo tengo la mía. Además, ambos tenemos que procesar el hecho de estar conectados por un intento de hombre. La exesposa de mi padre consiguió la custodia mayoritaria y la manutención para su hijo. Así que ahora mi padre está pagando 2 manutenciones, la deuda vieja conmigo y la actual con su hijo menor. Hasta ahora está cumpliendo. Al menos de mi parte. Edición, creo que responderé algunas preguntas. No tengo ningún contacto con mi padre si no contamos lo legal. Pero aún en ese caso, el contacto es indirecto realmente. Él envía el dinero y yo lo recibo, eso es todo. No podría llamar a eso comunicación. El dinero de la herencia de mi madre no se ha tocado, y el dinero que envía mi padre tampoco. Tengo un trabajo y no lo necesito realmente, así que está en una cuenta recibiendo interés. Esa cuenta ya la había establecido mi abuelo. Mi madre, y ahora yo, contribuimos, pero no se han hecho grandes gastos de allí. La exesposa de mi padre está bien. No somos cercanos y no le he preguntado cómo lleva el divorcio, no somos tan cercanos. Supongo que ella debe pensar lo mismo de mí.